Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. En acción de gracias a Dios, por favor concedido a través de la intercesión de Nuestra Señora del Rosario, San Benito Abad, San Charbel. Al Sagrado Corazón de Jesús, por una intención especial de la familia Tully Durán y otras familias. A la Virgen Desatadora de Nudos, por las intenciones de Víctor Hugo, Mario Andrés y Rosayane Durán. Por las intenciones de la familia González Parra Díaz, Debbie Storms. A Dios Padre, por la intercesión del Espíritu Santo, por la renovación carismática católica en Maracaibo. Por los bienhechores de nuestra parroquia, el seminario de la Fundación Cura de Ars y Fundación de Santa Ana. Al Santísimo Sacramento, por las intenciones de la familia Enrique Mayor. Por el Papa Francisco y sus colaboradores. En acción de gracias por las familias Gil Morales, Rincón Gil, Gil Hernández, Siciliano Gil, Torres Siciliano y Escandela Gil. Pedimos por la salud y recuperación y bienestar de los enfermos del COVID-19 y por los que trabajan por su sanación, por los que laboran en el Hospital Gormoto, al hermano Tomás Smith, en Mazabala, Mari Rodríguez, Isabel Cepeda, Alcira Balbuena, Elómines Montero, Adrián Narváez, Carlos Balbuena y Seth Gil. Por la salud física y espiritual de la niña Sofía Romero, por la salud de las familias Parra Rincón, Rincón Fernández, Rincón Faría, Neri Atencio, familia Cerrudo, para que los llene de sus bendiciones y les conceda la recuperación física y espiritual que tanto necesitan. Oremos a la Santísima Trinidad en estas novenas para que les dé descanso eterno a nuestros difuntos. Monseñor Castor Osvaldo Soane en su 6º día, Ana Rosario Bianchi Corch de Vargas en su 7º día, Edith Ramírez en su 6º día, Ferdinando Rubio en su 6º día, Wendy Khalil en su 6º día, César Ávila Guevara en su 5º día, Andrés Coronado en su 5º día, Margarita de Jesús Acosta Balbuena en su 9º día, Jorge Antonio Seppenfeld Vance Epps en su 5º día, Nicole Pérez Urdaneta en su 5º día, María Maricualida Valero de Urdaneta en su 5º día, Carmen Esther Mora de Prieto en su 2º día, Jalil Musharfiesh Urkateri en su 2º día, María Sosa Barbosa en su 2º día. Oraremos a Jesús, Rey de la Gloria, para que con su acción misericordiosa le conceda el perdón y la estancia eterna a nuestros hermanos. Guillermo Agrifolio, Beatriz Flores en su 7º mes, Baqueta de Estrada, Aloa Estrada de Colmenares, Álida García, Margarita Mogollón de Carrillo, Ricardo Carrillo, Justino Colmenares, por los difuntos de la familia Romero Martínez, Delia Rosa Álvarez de Joseín, Gabriela Arajo Belloso, Rafael García en su 2º aniversario, Rafael Enrique Perdomo, Adela de Morán, Sergio Ramón Morán, Bianca Quintero Morán, María de los Ángeles Mora, Ali Llanes, Lorenzo Valli, Alessandra del Pilar Llanes Quintero, Chichi Quintero, Nelson Enrique Storms, Luis Marín, Julián Jehuanipa, Marisela Machado de Hernández, Nora Montiel de Russo, Giuseppe Russo Graciano, Wilán Neri Maruja Val en su 3er aniversario, Antonio José Cordero Val, Errol Santos Ali Joseín, Lucrecia Colmenares, y a todas las ánimas benditas del purgatorio, en especial las más necesitadas. Señor, sus alabanzas, dale poder, honor y gloria, da una voz, canten un himno al Señor. Den al Señor sus alabanzas, dale poder, honor y gloria, da una voz, canten un himno al Señor, canten al Señor. Sálvanos, Señor y Dios nuestro, reúnenos de entre las naciones
para que podamos agradecer tu poder santo y sea nuestra gloria el alabarte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor, amar a nuestros prójimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo, diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor.
su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche la palabra, que en él pronuncie en su nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreverá a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, seré reo de muerte. Palabra de Dios. Señor, no seamos sordos a tu voz. Señor, no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y demos gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosles caso al Señor, que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus palabras duraron en mí, aunque habían visto sus obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bienes de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras,
pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar a los espíritus inmundos y lo obedece. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el domingo pasado escuchamos cómo Jesús comenzaba su ministerio público anunciando la llegada del reino, ¿verdad? Y animando a las personas a que se arrepintieran y cambiaran de vida, cambiaran de actitud, y además elegía a los primeros apóstoles. Escuchamos el domingo pasado ese precioso evangelio. Jesús comienza entonces y sigue su predicación, sigue su trabajo apostólico, anunciando la buena nueva. Y este anuncio viene acompañado de signos que nos hacen ver que Él es Dios, que Él no solamente le representa. Dios vio conveniente hacer uso de intercesores, es decir, de personas que en su nombre actuaran. Para eso, en el pueblo de Israel, había justamente quienes representaban a Dios, proclamando sus deseos, su voluntad, su palabra al pueblo, y eso eran los profetas. Otros mediadores entre Dios y los hombres, pero que le expresaban a Dios las necesidades, las aspiraciones y deseos de la gente, del pueblo, eran los sacerdotes. Y los reyes, pues, eran también personas elegidas por Dios para servir al pueblo y procurar el bien del pueblo. Esta es la vocación de un rey en la época en la que del pueblo judío. Hoy en día nosotros, los bautizados, estamos llamados también a ejercitar estas mediaciones. Los profetas, los sacerdotes y los reyes de hoy tenemos que ser todos nosotros. No profetizar según nuestro criterio, las ideas que a nosotros se nos ocurren, eso está muy de moda, ¿verdad? Los famosos influencers, ¿verdad? Que uno ve en YouTube, que dan sus opiniones, y no es que digo que eso está mal, pero digamos, nosotros estamos llamados los católicos a ser profetas anunciadores de la buena nueva de Dios. Hay una clara advertencia en la primera lectura hacia aquellos profetas que pretenden anunciar cosas que no vienen de Dios. Imagínense que yo aquí en la homilía me ponga a hablar de lo que dijo cualquier otro personaje y no les hablara de la Biblia. Que haga referencia a alguna idea para complementar lo que el Señor nos dice, pues no tiene nada de malo. Pero si en mi predicación yo me la pasara hablando de lo que dice cualquier persona, menos de lo que dice Dios, no estaría yo cumpliendo mi papel como sacerdote aquí en la homilía, pero tampoco lo cumple el papá, la mamá, que se dice llamar católico y le enseña a sus hijos valores que no son de nuestra iglesia.
Es importante entonces que nosotros en nuestro rol profético escuchemos primero que todo a Dios, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Qué mensaje vamos a dar de Dios si a Dios no lo escuchamos? El profeta necesita orar para escuchar a Dios y anunciar sus maravillas. Jesús, ¿por qué hablaba él con autoridad? Porque hablaba fuerte, porque se le entendía, porque tenía de pronto una buena dicción, pronunciaba bien las palabras. No, porque lo que salía de sus labios eran palabras que venían del corazón del Padre. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Muy frecuentemente los evangelistas nos relatan cómo Jesús se retiraba a orar, se retiraba a conversar con papá, ponía ante las manos del Padre su presente y su futuro, y la iglesia que estaban ellos creando, que estaban ellos fundando, porque no podemos decir que la iglesia es fruto solamente de la creatividad de Cristo. Nosotros, iglesia, somos fruto de la Santa Trinidad. Existimos porque fue voluntad del Padre. Jesús, cumpliendo la voluntad del Padre, pues hace la iglesia. El Espíritu le comunica a Jesús la voluntad del Padre. Ilumina a Jesús para que pueda desarrollar este proyecto de la Trinidad. La iglesia nace por deseo de un Dios que es familia, que es comunidad, para que nosotros aprendamos y vivamos también como esa comunidad divina, a procurar el bien de los otros, de unos y otros. Y el ejemplo nos lo da el mismo Jesús. En la segunda lectura escuchamos la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hablándonos acerca del don maravilloso del celibato, el que recibimos los sacerdotes y las religiosas y algunas otras personas que están llamadas no a formar una familia, no a casarse. ¿Y para qué existimos las personas que no nos casamos? ¿Qué hacemos nosotros? Estamos llamados a dedicarnos a servir a Dios y a sus hijos. El celibato no es un peso, no es una carga, no es un sacrificio, es un regalo que nos da a nosotros la libertad y la disponibilidad de entregarnos. En cambio, nos dice aquí San Pablo, el hombre casado, la mujer casada, debe dedicarse a su hogar, a su familia. Tiene el corazón como dividido. Y no es que esto sea malo. No es que esto sea malo. Porque el mismo San Pablo habla también de la belleza del sacramento del matrimonio. No, por supuesto, en este pasaje cuyo acento nos quiere hacer ver es la belleza del celibato. Pero nos encontraremos con otros textos también en las cartas de Pablo donde él habla de la belleza del matrimonio como sacramento del amor de Dios a su iglesia, expresado en el amor del esposo a la esposa y viceversa. Así que el matrimonio tiene también una labor, tiene el que vive, el casado, la mujer casada, tienen también una vocación preciosa que no debe nacer solamente del gusto de estar con alguien, sino también de escuchar a Dios. Por eso la Iglesia constantemente hace este llamado a los jóvenes en su edad juvenil, cuando están pensando qué estado de vida asumir. Es bueno preguntarle
a aquel que puede brindarnos a nosotros con claridad el camino que está trazado para cada uno de nosotros para ser feliz. A todos se nos dice que el ideal de ser feliz es estar casado, tener hijos. Es más, desde chiquito, desde bebé, ya nos están emparentando. Se va a casar con esta que es hija de mi comadre, de mi compadre, ¿qué tal? Y ya los estamos juntando desde chiquito. Ya estamos pensando en el matrimonio cuando tenemos al bebé en los brazos. Pero nos damos cuenta en la realidad de que no todo el mundo nace para el matrimonio. No todo el mundo nace para formar una familia. Y a veces asumimos esos roles sin haberle consultado a Dios, sin preguntarle a Él. Y vivimos las consecuencias de vivir desorientados. Pues queridos hermanos, nosotros estamos llamados, incluso los que ya hemos asumido un estado de vida, de preguntarle constantemente a Dios qué es lo que tú quieres de nosotros, para poner por obra lo que Él nos pida. Lo otro que estamos llamados por el Evangelio del día de hoy es a buscar vivir en comunión perfecta con Dios, para poder gozar de esa autoridad que nos da la verdad, que nos da el hacer todo guiados por el Espíritu Santo. Que el Señor nos guíe y nos ilumine para que podamos entonces actuar conforme al plan maravilloso que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. Para muchos de nosotros probablemente aún desconocido. Démonos un tiempo para escuchar a Dios. Démonos un tiempo para conversar con Él día a día. Démonos la oportunidad de reconocer cuál es su voluntad, leyendo, escuchando con frecuencia la palabra de Dios. Y así podremos entonces caminar seguros hacia la felicidad que nuestro corazón anhela. Amén. Puestos de pie, profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, descendió a los cielos y al tercer día resucitó del reino. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí viene a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Espíritu de Jesús es el autor principal de la oración de la Iglesia. Confiados en su inspiración interior, elevemos al Padre nuestra oración. Por la Santa Iglesia, para que en toda palabra y obra sea testigo claro del Señor Jesús, en quien cree y espera. Roguemos al Señor. Por nuestra ciudad de Maracaibo, para que el Señor nos dé a todos fuerza e ilusión para ir creando verdaderas relaciones humanas en un mundo dominado por la prisa y la ansiedad. Roguemos al Señor. Por nuestras familias, para que crezca en ellas el sentido de hospitalidad y de la comunión en el amor, y se conviertan de tal forma en lugar privilegiado de crecimiento en la esperanza. Roguemos al Señor. Por nosotros reunidos en esta celebración, para que sepamos interrogarnos ante Dios y los hermanos sobre nuestras incoherencias y hagamos de la comunidad eucarística una familia verdadera.
Roguemos al Señor. Pidamos por los oferentes de esta misa, por los hermanos que apoyan a nuestra comunidad con su aporte económico, por las familias que han traído hoy esta ofrenda para nuestros hermanos más necesitados, por quienes hoy han expresado también sus intenciones y deseos al inicio de esta misa. Que el Señor a todos les colme de gracia y bendición. Oremos. Concédenos, Padre, el don de tu sabiduría, y haz que tu Iglesia sea signo concreto de la humanidad nueva, fundada en la libertad y en la comunión fraterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana, y así de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor.
santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos por quienes te ofrecemos esta Eucaristía, por los que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen del Rosario, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambiemos un saludo de lejito, sin tocarse. Cordero de Dios, que quitas
quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar en esta cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Nos disponemos para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Siempre está a tu lado y que no te exige nunca nada. Ese es el amor de mi Dios, ese es el amor de mi Dios, un amor que va de puerta en puerta, que bajo sonrisas el que espera, un amor que siempre está esperando, no importa quién eres ni hasta cuándo, un amor que sufre cuando sufre, un amor que ríe cuando ríe. Ese es el amor de mi Dios, ese es el amor de mi Dios, un amor que va de puerta en puerta, que bajo sonrisas el que espera, un amor que siempre está esperando, no importa quién eres ni hasta cuándo. Un amor que vive en el silencio, un amor tan suave como el viento. Ese es el amor de mi Dios, ese es el amor de mi Dios, un amor que va de puerta en puerta, de bajo sonrisas el que espera, un amor que siempre está esperando.
reino de los cielos. Bienaventurados los apacibles, porque poseerán la tierra, dice el Señor. Oremos. Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Los días domingos no tenemos misa por la tarde, solamente a las 8 y a las 9:30 de la mañana. Ustedes no es necesario que vengan, y si no vienen mejor, porque ya esta misa fue la dominicana, ¿ok? Y así se le da oportunidad a ocupar el puesto a personas que no pudieron venir hoy. ¿Okay? Decirles que los días lunes no tenemos celebración de la Eucaristía, celebro yo solo, pero sin intenciones, más bien con la única intención de orar por las familias de esta parroquia. El derecho canónico nos pide a los párrocos ofrecer una misa especial por esa intención, y lo hago los días lunes, misa que no se transmite ni nada. El día martes, sábado, a las 5 de la tarde tenemos las misas. Normalmente las semanas radicales no hemos tenido celebración con presencia de fieles, debido a que en las semanas radicales no está permitido estar circulando, tengo entendido. ¿Bien? Entonces es un riesgo para algunos el que tengan que salir para venir acá. Yo creo que permitiría en todo caso participar de la misa los que son vecinos de acá, ¿verdad? Están viniendo nada más que los lectores, pero yo creo que podrían venir los que vivan aquí cerca, que no tengan que trasladarse pronto en vehículo, no hace que se lo quiten por allí. Mejor que no, ¿verdad? Entonces, este martes estaremos celebrando a la Virgen de la Candelaria, la fiesta de la presentación, también jornada mundial de la vida consagrada. Estaremos orando por las religiosas, de manera especial las que están relacionadas con nuestra parroquia, y pedir entonces al Señor por ellos. Por las velitas de la Candelaria he estado preguntando. Lamentablemente no hemos podido adquirir estas velas. La persona que nos vendió el año pasado, hemos tratado de contactarle, pero no ha respondido. Entonces no tenemos velitas de la Candelaria para ofrecerle este año. Los que asistan de pronto este martes, a las 5 de la tarde, por supuesto, la misa, debieran traer alguna velita. No importa si no es de las amarillas con la parte de abajo rojita. Cualquier velita podría servir. Entonces, decidiremos las velitas que traigan ese día para hacer este signo que se hace al inicio con las luces. Recordando que tenemos un aforo dentro del templo de máximo 60 personas. Si se llena la capacidad del templo, alguno que otro podrá entrar de pronto permaneciendo afuera del templo. Los demás, pues ya cerraríamos el portón para que no haya más acceso. Procuramos cuidar mucho de la distancia, queremos procurar estar a 2 metros más o menos entre nosotros. Nada, vamos ahora a saludar a nuestra Madre. Dios te salve María. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este año dedicado a San José también pedimos su bendición. San José, esposo de la siempre Virgen María, Padre de Jesucristo y protector nuestro, ayúdanos a caminar con integridad, a amarnos, respetarnos y perdonarnos, que seamos dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo y en nuestras labores cotidianas descubramos las oportunidades de amar y servir a tu Hijo y nuestro prójimo. Que nunca falte el trabajo digno, el pan en nuestra mesa, ni la fe en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, para crecer en la comunión con nuestro Dios y que de ahí surja nuestro servicio a los demás, ejerciendo el profetismo, el sacerdocio y el reinado, proclamando las maravillas de Dios,
orando e intercediendo por las necesidades del mundo y poniéndonos al servicio de todos. Para ello, podemos ir en paz. Demos gracias